Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy con uno de los grandes lanzadores, excelente entrenador del béisbol cubano. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Julio Romero Socarrás, natural, bienvenido amigo mío, del Central Harlem en Bahahonda, Pinar del Río. Pero ¿cómo fue tu niñez en el mundo de los deportes? Porque tengo entendido que comenzaste como futbolista, siendo portero, no precisamente dedicado al mundo del béisbol. Bueno, yo en 1963 fui becado en una escuela secundaria básica rural en Candelaria y allí habían instalaciones deportivas de todo tipo. Y empecé a incursionar jugando los deportes y eso porque era una vez al mes que salía uno de pase. Y me fui destacando como futbolista en la portería. Así. Y de ahí pasé a Matanzas al Álvaro Reynoso, el Instituto Tecnológico de la Caña, y allí había mejores instalaciones todavía deportivas, y me fui seleccionando como portero. Inclusive me seleccionaron en la edad juvenil 2 veces para la Expa Nacional. Estamos hablando con 15 años por lo menos. Sí, a la cual yo no acudí, porque si no perdía la carrera, con lo que yo no se podía estudiar y jugar deporte al mismo tiempo. ¿Y qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando la carrera de topografía. Ya, correcto. Entonces, ¿cómo viene el momento en que dejas el fútbol, comienzas en el béisbol? En la escuela había muchos equipos y da la casualidad que yo pertenecía a casi todo, como dice la gente. Era portero de fútbol, era jugador de baloncesto, era jugador de voleibol, fui jugador de polo acuático. Ajá. Por cierto, gané una medalla en natación, una medalla de plata, y por ahí me fui destacando, pero un día se le ocurre a un oficial, porque aquello era militar, a un oficial hacer una convocatoria para un lanzador, porque había una unidad militar que siempre le ganaba a la de nosotros. Y yo le dije, yo le voy a pichar. Y él me dijo, pero tú andas metido en todos los deportes, ¿cómo es posible que tú creas que tú puedes pichar? Dígale, pruebe. Y me dijo, si pierde, te voy a quitar el pase un mes. Y dígale, si gano, me vas a dar una semana de pase. Y me dijo, trato hecho. Entonces un compañero mío de la otra escuela que fue conmigo por allí, fue el que me hizo el receptor. Di 9 ponches consecutivos y el 10º me tocó la bola y le ganamos a la 17-77, que así era una unidad de antiaérea. Sí. Y ahí fue que ya me convertí en un lanzador de la escuela y el equipo de la escuela se inscribió en segunda categoría. Fuimos a jugar un juego en Alacranes y propiné 23 ponches en el juego ese. Y entonces todo el mundo decía que yo era un forro. ¿Cómo es posible que si en primera categoría aquí no hay pitcher con esa velocidad? Excepto Alfredo García cuando aquello. ¿Cómo es posible que uno de un tecnológico tire tan duro? Y no. Digo, no, el problema es que yo estaba en un tecnológico y no quiero salir de ahí hasta que no me gradúe. Y por ahí fue que me empezaron a ver primeramente mis dotes de lanzador. Pero tenía una particularidad, tiraba muy duro, pero era muy guay. También tenía problemas con el control. Ajá. Estamos hablando por aquí del año 70, ¿no? Para irnos ubicando. Ajá. Segunda categoría. Por el año 70, porque en el 71 yo me gradué y fui para Pinar del Río a trabajar como topógrafo. Y entonces participé en la serie provincial porque los fines de semana yo no trabajaba y me iba a jugar. ¿Con Bahahonda? Con Bahahonda. Y así fue que me seleccionaron para la provincial y de ahí para la serie nacional. ¿Y en qué momento entrenaba? ¿Cómo aprendiste los movimientos de un lanzador? ¿Resolviste los problemas de control? Cuando yo pichaba la provincial el primer año, yo era descontrolado porque no podía hacer eso. Entonces vino Pedrito Pérez, que me vio lanzar, y me dijo, tú tienes una deficiencia que cuando la erradiques eres pitcher del equipo nacional. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es el problema? Me dijo, porque todo el mundo me decía que yo tenía que tener control, que si tú venías, yo digo, pero díganme qué es lo que tengo que hacer para tener control. Él fue el que me dio las primeras indicaciones de eso. Y ahí empecé a trabajar en eso. Y fui mejorando el control, y en mi segundo año yo estaba en el equipo nacional. Ya, en el año 72 debutas. Debuto. En la Serie Nacional. En la Serie Nacional. ¿Con Veguero? Con Veguero, porque cuando aquello Veguero era la selección de los perdedores.
y a mí me habían seleccionado entre los equipos que perdieron y mi debut fue contra Industriales. Sí, señor. Base llena sin out, primer inning, que había abierto Emilio Salgado y le dio un ataque que le daban a él y me trajeron a mí de relevo. Todo el estadio que estaba lleno se paró. ¿Dónde? En Pinar del Río, el Capitán San Luis. Ajá. Todo el estadio se paró como diciendo, ¿cómo van a traer un novato ahora contra la tanda Industriales que sea? Pero salí del apuro en el primer inning, me hicieron una carrera, creo, 2 carreras, porque se le cayó una bola a Urquiola y después, bueno, caminaron los corredores, pero piché 7 innings y en los 7 innings me batieron un solo hit. Ya. Y ponché a Capiró 2 veces, a Marchetti 2 veces, Raúl Reyes, a toda esa tanda de terror que le llamaban, yo le caía ponche en ese juego. Entonces ahí fue. A base de velocidad. A base de velocidad, la curva mía no era ni regular cuando aquello. Recta. Recta limpia. 7 entradas tirando recta. Sí, y la gente me decía, pero ¿cómo es posible que no lo hemos visto nunca, ni los juegos escolares, ni los juveniles, ni nada? Y ¿cómo es posible que esté ya en la Serie Nacional? Esto fue el 72. En el 72. Te vas a Forestal. ¿En qué momento ocurre esto? Cuando hicieron la nueva división política administrativa, hicieron 2 equipos que decían que tenían que ser parejos y le daban a los managers la oportunidad de pedía uno y pedía el otro, pedía uno, pedía el otro. Y entonces caigo en Forestales porque el manager que primero pidió fue el de Veguero y pidió a Rogelio. Y el de Forestales me pidió a mí. Y después el otro pidió a Guerra, el otro pidió a Felipino. Y después pidieron a no recuerdo quién y después Oliva. Fíjate que Forestales tenía 3 pitchers del equipo Cuba. Qué cantidad de estrellas del picheo, ¿eh? Y mire que usted era un desconocido dentro de todos esos ilustres. Sí. ¿Eh? Y lo pidieron. Y me pidieron como primer pitcher de Forestales. Bueno, antes de repasar lo sucedido con el equipo Cuba, vamos a algunos momentos significativos de tu carrera en series nacionales. Vamos a trazar un poquito una visión de series nacionales y nos vamos hasta el año 81-82, cuando eres el líder en ganados y perdidos de esa contienda. ¿Cómo fue ese año? Sí, ese año fue uno de los mejores que tuve yo en la pelota. Fue un año en que ya yo estaba consagrado, del 72 al 80, ya llevaba 8 años pichando, ya había mejorado mucho mi curva, y aprendí a tirar cambio y aprendí a tirar sinkerball. Ya. Bueno, un récord de 0 hits, 0 carreras en el año 83, en el Capitán San Luis frente a Camagüey, en una serie selectiva. Camagüeyano se llamaba. Camagüeyano. Bueno, algo verdaderamente notorio porque calidad concentrada, los equipos de Camagüey siempre han sido competitivos en sentido general en la pelota cubana en cuanto a eventos se presentan, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese día? Óigame, ¿cuántas cosas tienen que salir bien para un 0 hit, 0 carrera? Bueno, pues yo te puedo decir que yo estuve a punto de dar no hit, no run varias veces, pero nunca lo concretaba. Y ese día me presenté en una forma que le propiné a los camagüeyanos, que tenían bastantes bateadores zurdos, por cierto, 17 ponches y me dieron 5 rolling at box. Es decir, que de los 27 outs, yo saqué 22. Solamente le dejé al equipo 5 outs. Y por eso pude concretar el no hit, no run, porque siempre se me echaban a perder. Tremendo, ¿no? Sí. Momento de alegría. Y otros 2 datos, que fue el día de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Un 9 de marzo. Ya. ¿Estaba inspirado? Sí. Bueno, seguimos repasando un tanto lo ocurrido en series nacionales. Un total de 15, 148 victorias, 36 lechadas, 2.31 en carreras limpias, en un momento estamos hablando de realmente significativo del béisbol cubano. Usted mencionó algunos de los bateadores, pero todos los equipos estaban muy bien alimentadas sus alineaciones de hombres de poder, tocadores, bueno, muy estructurados todos los equipos en cuanto a ofensiva y demás. ¿Cómo me pudiera resumir un tanto, Julio Romero, sus características como lanzador, teniendo en consideración estos excelentes números? Bueno, se bateaba con bate de aluminio, que era terrible mantener un promedio de carrera limpia tan bajito, contra bate de aluminio, las bolas eran bastante vivas. Pero un pedazo también tuviste madera, ¿no? 4 años, los primeros 4 años. Los primeros años. Sí. Entonces, yo te puedo decir que para resumir así mi dote de lanzador, una de las cosas que me caracterizaba era
la inteligencia a la hora de pichar y la confianza que yo tenía en lo que podía hacer arriba del montículo. Yo decía, voy a hacer esto y lo hacía, sin pensarlo mucho. Nunca tuve temor a equivocarme y me equivocaba. Claro. Como todo el mundo, pero el temor a equivocarse es lo que hace que a veces los lanzadores no son mejores. No tienen confianza en lo que van a hacer, no toman buenas decisiones por temor a que suceda esto o lo otro. El lanzador tiene que ser muy agresivo y el lanzador tiene que atacar primero para que el bateador se defienda con el bate. Y eso es lo que te va a hacer un gran lanzador. Si tú te defiendes de los bateadores, pues serás un fracasado. Porque yo oigo constantemente, hay que tener cuidado con este bateador o con el otro. Y yo siempre le digo a mis pitchers, ahora que hago de entrenador, no, los que tienen que tener cuidado son los bateadores con nosotros si nosotros tenemos la pelota en la mano. Claro. Y somos los que decidimos qué puede o no puede suceder en el juego. Una pausa, ya regresamos. Seguimos en Glorias Deportivas, conversando hoy con Julio Romero. Recuerde siempre 6:30 de la tarde, cada lunes, Tele Rebelde, con retransmisión martes 9 de la mañana por el propio canal. Y hablamos algo de lo internacional. Ya decías que en tu primera presencia en series nacionales con 11 victorias, 120 ponches, esto te llevó rápidamente al equipo nacional, pero me voy con los campeonatos del mundo. 5 campeonatos mundiales, Habana 73, Cartagena 76, Roma 78, Tokio 80 y La Habana 84. ¿Qué recuerdas de manera especial de esta amplia trayectoria en campeonatos mundiales que, por supuesto, para los equipos cubanos de aquella época era lo máximo, ¿no? El mayor reto. Sí, era el mayor reto. Para mí, el mejor lanzador que teníamos nosotros en aquella época se llama Braudilio Vinén Serrano y era mi ídolo. Y a medida que él pichaba los juegos importantes, yo me fui acercando porque yo era nuevo en el equipo, pero no era de los primeros. Y me fui acercando y llegué a estar detrás de Vinén en los juegos importantes, en los campeonatos del mundo. Fui ganando confianza y fueron ganando confianza en que yo podía resolver el problema y por eso me ponían a pichar contra Japón, me ponían a pichar contra Estados Unidos, contra los equipos fuertes. Y así fue que participé en 5 campeonatos del mundo. ¿Un momento de especial significación que recuerdes? No sé. Bueno, en campeonatos del mundo yo recuerdo el de La Habana 84, que se celebró el campeonato en 2 fases, una por la zona oriental y una por la zona occidental. En la zona occidental estábamos nosotros, pero en la zona oriental estaba Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el que quedó en primer lugar en la zona oriental y nosotros en la zona occidental, que teníamos que enfrentarnos en la final por la medalla de oro. Sucede que el picheo de nosotros en ese momento no estaba tan efectivo como en otras ocasiones. Y hubo que pichar muchas veces. Yo piché de inicio contra Italia, después piché contra Nicaragua, después piché contra China Taipei, que antes se llamaba Taiwán, contra Taiwán de relevo, y el día de la final se tenía que celebrar por la mañana un juego contra Puerto Rico, porque era un juego que se había suspendido por agua y el calendario no daba otro espacio que jugar por la mañana, antes y por la noche en la final. Y en ese juego, que era muy importante para nosotros, para el resto del equipo, la situación del equipo, abrió Reinaldo Costa. Y estaba pichando un gran juego contra Puerto Rico, pero ya en el 7º se complicó y me mandaron a calentar, aunque yo estaba designado para pichar por la noche contra los americanos. Y me mandaron a calentar y calenté en el 8º, a él se le envasan 2 hombres con un out y me traen a mí de relevo para resolver la situación. Resolví el 8º, resolví el 9º y Chávez, que era el manager, me dijo, bueno, ¿y ahora quién yo pongo por la noche contra los americanos? Y dígole, a mí.
yo te presté una ayudita por la mañana, ahora por la noche ese juego es mío, porque a mí me gustaba picharle a ese equipo. Y me encaramé y le ganamos como 10 por una, porque en el segundo inning, McCollum en el cuarto bate me dio jonrón. Me dio un jonrón descomunal de línea por el left field. Y de ahí para allá me volvieron a dar hit en el noveno, un tal de Silvestri que era el shortstop. Y los mantuve ahí controlados todo el tiempo y ganamos el campeonato. Ese día tiraste 12 entradas y como 200 lanzamientos. Sí. ¿Y el brazo? El brazo mío no tenía problema hasta que me lesioné. Pero yo entrenaba muy fuerte. No solo yo, Vinén, Juan Pérez Pérez, los pitchers del equipo Cuba y los pitchers de Pinar del Río. Correr mucho. Corríamos mucho, trabajábamos muy fuerte, muy fuerte. Y cortar caña. Y no nos cansaban. Eso fue una de las cosas que hicimos. Ajá. Nosotros terminábamos el campeonato, íbamos un mes para la caña, a cortar caña. Y ahora yo veo que los pitchers no pueden cargar un maletín en el brazo derecho porque si el brazo, no puedes dormir porque si el brazo. Antes nosotros nos cuidábamos el brazo, Claro. lógico, pero no era tanto ñi como decimos nosotros porque éramos lanzadores, Ya. todo lo contrario. 3 copas intercontinentales con medalla de oro en Habana 79, Amberes 83 y Edmonton 85. Igual, un momento significativo. Bueno, hay un momento significativo en el caso de Amberes 83. Fui el pitcher más destacado del equipo Cuba allí, pero el terreno tenía unas características muy especiales. Era demasiado corto, medía 280 pies nada más por el left field. Y por el centro 300 y un poco, y por el right field 290. Le decían el paraíso de los jonrones, allí todo el mundo. Y me tocó pichar el primer juego en la clasificatoria contra Estados Unidos. El cuarto bate era Matt McGuire, el gigante Matt McGuire. Y con un bate de aluminio, una Mizuno 100, aquello era para él, y era jonrones atrás de jonrones, daba unos palos tremendos. Y le digo a Alberto Martínez, que fue el que me quechó esos juegos, receptor de Villa Clara, le dije, oye, aquí hay un solo remedio para dominar el gigantón ese, vamos a tirarle desodorante. Y él me dijo, ¿cómo desodorante? Digo, sí, todo lo que le vamos a tirar pegado. Y la curva por el lado del brazo que se vaya del medio para afuera, para tenerlo para adelante y para atrás. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a hacer eso. Pero ya yo había incluido en mi repertorio una sinker ball que era terrible, 88 millas por hora, que era un lanzamiento que venía en la zona strike y te entraba para el lado de los pies. Y la gente le daba mucho por encima de esa bola y se me bateaban arriba de los tobillos y el diablo. Y eso me daba una ventaja que cuando yo tiraba la recta pegada, tenían que intentar descifrarla a más de 90 millas si era sinker o era recta. Y eso me dio una ventaja tremenda como lanzador. Claro. Y lo primero que hice fue tirarle una bola a la cabeza. Se tiró para el piso, se levantó, se limpió la ropa y me miró con mala cara. Y le tiré otra cerquita de la cara. Y volvió a hacer lo mismo. Y ya ahí le gané la partida, porque en 4 turnos al bate le di 2 ponches y me batió de 4-0. Pero da la vuelta, vamos a la final y nos toca contra Estados Unidos en la final y me ponen contra ellos. Solamente me batieron en el primer juego 6 giles y de ellos 2 fueron dentro del cuadro. Y en el segundo juego, pues vuelvo de nuevo con la misma estrategia y me batea de 4-0 y le doy 2 ponches más. Y le gané al equipo de Estados Unidos esos 2 juegos, me hicieron una carrera en el primero y una carrera en el segundo, pero no me pudieron batear jonrones. Ya. Eso para mí fue una cosa importante. Muy importante y frente a un excelente bateador. Sí. Panamericano, 75 en México, Caracas 83. ¿Algo en especial? En el 75, yo empecé en el 72, no era un pitcher de mucha experiencia, pero sí ya estaba puesto en el equipo Cuba como un pitcher de confianza. Y el equipo de Estados Unidos, que le piché ahí, llegó con 7 zurdos en línea. Y decidieron poner a Changa Medero, difunto, ponerlo a pichar contra ellos, pero el tercer bate de Estados Unidos le dio una línea por el pecho y tuvo que salir del juego. Entonces después lo relevó Vinén, caminó varios innings, después lo relevó Oscar Romero y caminó varios innings, y en el octavo me traen a mí de relevo. Venían 4 zurdos en línea
y le di ponche al primero, ponche al segundo, porque había un out, y se terminó el octavo, y vengo al noveno y le doy ponche al primero y ponche al segundo, eran zurdos los cuatro, y después vino el receptor de Estados Unidos que era derecho, y me ha dado un palo por todo el medio del terreno que yo dije, jonrón, pero no, la bola dio en la cerca, rebotó, triple, con 2 outs. Y entonces yo me estaba riendo en el montículo, que tenía esa característica. Y me dijeron, y ahora venía el famoso bateador de ellos que le dio la línea a Changa, después le dio una línea a Uquiola por la segunda, que la bola se levantó y le peló en una oreja, bateaba muy duro. Y entonces viene ese zurdo a batear con el hombre en tercero y 2 outs. Y Evelio Hernández, que era el que me estaba quechando en ese momento, me decía, recta, yo le decía, no. Me decía, recta, no. Curva, no. Y entonces decía que le iba a tirar a este hombre. Y cuando me dijo cambio, le dije exactamente. Le tiré un cambio de velocidad que no lo estaba esperando él, no lo estaba esperando mis compañeros, nadie estaba esperando eso. Y se fue adelante y me dio una linecita primera a las manos de Marchetti y ahí ganamos el juego. Solucionado el incidente. El incidente. Juegos Centroamericanos del Caribe. Me voy específicamente a, porque aprieta el tiempo, a Santo Domingo el 74. República Dominicana. Sí. Donde aparece la única derrota con el equipo nacional frente a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, ese juego yo estaba pichando, llegué al séptimo inning, de lo mejor, estábamos ganando por una carrera. Y me compliqué en el octavo y me quitan a mí y dejo el juego ganando, pero viene Lázaro Santana, que era un relevista excepcional del equipo Cuba, a relevar. Y le dieron jonrón. Y entonces las 2 carreras que yo dejé en base me hicieron que perdiera yo. No. Retiro. ¿En qué momento lo decides? Bueno, yo decido retirarme porque me empezó a lastimar el brazo. Me lastimé el brazo y me empezó a molestar. Y ya yo tenía 36 años. Claro. Y entonces cuando aquellos ya a los 25 años estaban pensando que tú eras viejo. Y quisieron operarme y le dije que no. Decían que era un espolón que tenía en el hombro, pero a la larga fue una estillita del hueso, del número que se salió. Y dejé de pichar por eso. Pero después con el tiempo, haciendo de entrenador, yo vi que tirando en las prácticas y eso no me molestaba el brazo. Y llegué a tirar durísimo, pero ya estaba retirado. Claro. Bueno, después sigues una carrera como entrenador. Sí. En el propio Pinar del Río, acá con Industriales, con Cienfuegos, con el equipo nacional. Bueno, ¿Te gusta ser entrenador? Sí, a mí me encanta ser entrenador. A mí me encanta enseñar a pichar. Esa es la verdad. Con el equipo Pinar del Río me pusieron de entrenador y gané 2 campeonatos seguidos, uno con Jorge Fuente y otro con Uquiola. Después pasé, porque me trajo Esteban Lazo para La Habana para arreglar el picheo de la capital y gané 3 con Anglada y 1 con Germán, 4 campeonatos. Es decir, que llegué a ser el entrenador de lanzadores de picheo de Cuba, que en 10 años gané 7 campeonatos y discutí 1. Ya. Y ahora estás trabajando con Cienfuegos. Ahora estoy trabajando con Ya Cienfuegos. empezaron incluso a trabajar para la próxima serie nacional. Exacto, así es. Correcto. Bueno, en cuanto a lo internacional, Italia te trae buenos recuerdos, ¿eh? Sí, muy buenos recuerdos. Te fuiste con ayuda técnica y lograste aquí el 5º lugar en los Juegos Olímpicos de Atlanta. del 96, 6º en el año 2000, 4º lugar en el Campeonato Mundial del año 1998, además de haber estado en Japón y en México, pero buenos resultados con Italia que, bueno, ya no tanto, pero hasta que, por aquellos años no tenía ese desarrollo en el béisbol, ¿no? Exacto. Y lo de Japón fue una colaboración, un intercambio de experiencia. Tuve con el Hiroshima, Toyo Car de Hiroshima 6 meses. Y cuando yo regresé a Cuba estaba en el 2º lugar en la tabla de posiciones. Y después fue un intercambio con los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo de Japón, Sí. de Tokio. Y ahí estuve trabajando con ellos, tuve algunas conferencias, algunas cosas, pero 2 meses y medio nada más. Correcto. Bueno, háblame de la familia. Bueno, mi familia, como digo yo, es sagrada. Mi familia, yo estoy casado con Mercedes Pino Martínez,
desde el año 72. Llevamos 51 años de matrimonio, tenemos una hija, tenemos 3 nietos y una bisnieta. Sabroso. Eso compone mi familia. Nadie deportista. Yo tengo otro hijo, que es varón. Ese le encanta el deporte, pero creció demasiado rápido y hubo que operarlo de las 2 rótulas y terminó siendo profesor de educación física. ¿Y hay un libro de picheo? Sí. Hay un libro de picheo que hace ya ¿Que casi está en una gaveta? 2 años que está engavetado y no lo acaban de editar. Así que éxito en esta nueva labor como entrenador desde la provincia de Cienfuegos. Gracias por asistir. Gracias a ti. Bueno, punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana para seguir conversando, conociendo sobre la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.